Mira, Pedro, respeta, Epa, respeta, epa, este programa no es de bien. Pullito. Ah, ok, ahora sí. Ahora sí es el. Así es. Epa, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Mira, el cartel de los soles, Esteban. Hay gente que cree que eso hace años había ocurrido. No, no, fue este viernes 25 que fue designado el cartel de los soles como una organización narcoterrorista global, es decir, internacional. Y su cabeza es Nicolás Maduro. ¿Qué te parece? Ay, yo estoy preocupado por mis ojitos verdes, mi gordito fiu, tú sabes, mi compotica de manzana. Chico, qué tristeza. Tanto tiempo para negociar una salida y tuvieron que buscar. Ay, se metió la rosera esta. Hasta esta ¡La rosera aquí. Mira, rosera! Mira, mira. Pedro, ¡La rosera! Esta es la ¡Ay, rosera Pedro va a aquí. tener un problema, Pedro Alejandro va a tener un problema conmigo. Pronto. No te quepa duda. Mira, bastante que María Corina se lo dijo. Tu mejor opción, Maduro, es negociar tu salida. Él escogió el peor camino y de verdad que es el peor. No creo que estamos hablando, como dicen por ahí, no estamos hablando de humo, no, 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 no. Estamos hablando de la realidad. Fueron designados una organización narcoterrorista a nivel internacional, global, y el secretario de Estado, lo que pasa es que, como he dicho varias veces, la gente piensa que Marco Rubio es Marco. No, 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 es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Ha señalado que Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela, sino que es el cabecilla del Cartel de los Soles, que es una organización terrorista y narcotraficante internacional, y que tiene su investigación en Nueva York, y ha pedido, ya casi que rogado, que le quiten esa investigación por narcotraficante, y dijo el secretario de Estado, eso no va a pasar. Fíjate, Pedro, ponga Anito ahí, por favor, que quiero saludarla porque no la he visto en días. Hola, No Anito. saludamos, ¿verdad? Por cierto, Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme al espacio de ustedes. claro, Por cierto, amigo, hoy es 30 de julio del 2025. Les saludamos. Bueno, el programa es de ellos. Quiero hacerlo públicamente. Lo hice anoche, pero lo voy a volver a hacer hoy. El señor Miguel Ángel Rodríguez quiere que lo inviten a este programa. Yo le dije que yo no lo podía hacer porque esto era un programa de ustedes. Entonces yo lo único... Miguel Ángel Rodríguez, nuestro amigo el periodista. Nuestro amigo, tiene alma de arrocero, yo lo escuché, Bueno, diciendo que quería que venir algún día para este programa. No, hay que invitarlo porque es simpático. A una conversación como esta es lo más simpático que hay. Sí, señor. Mira, pero quiero aclarar algo. Este programa es grabado, así que los comentarios pónganlo en el chat después, porque realmente hoy es la culpa es mía otra vez. Tengo que viajar y tuvimos que grabar el programa. La semana que viene prometemos, y con Miguel Ángel, que vamos a hacer un programa en vivo para que ustedes puedan decir lo que quieran. Pero fíjense, esto es un tema interesante, porque cuando se acusó al Tren de Aragua como grupo terrorista global, se hizo bajo una ley de enemigo de los Estados Unidos. Y esta narrativa que hemos visto en los últimos días por parte de la administración del presidente Trump a través del Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro es muy importante, porque la semana pasada, el día martes en la tarde, un medio de importancia nacional e internacional de los Estados Unidos había dicho que se le estaba otorgando a Chevron una licencia para operar. Y, por supuesto, el régimen hizo fiesta, Maduro salió dándole las gracias al presidente Trump y a Grenell y a Marco Rubio, porque ha dicho que Marco Rubio le ha dicho por lo menos no menos de 30, 40 veces imbécil. Así mismo es la palabra, lo pueden buscar. Y celebraban, y Diosdado en su programa El Mazo Dando decía, mañana jueves le tengo una sorpresa, una sorpresa. Nunca hemos visto, ni vimos en aquel momento la licencia, y el viernes le dan ese mazazo al régimen terrorista de Nicolás Maduro. De ahí en adelante, bueno, ha sido un descalabro para ellos, pero además la afirmación de esa medida no ha parado de ser enunciada por la administración del presidente Trump a través de todos sus voceros, como lo ha dicho bien José Mario, el secretario de Estado, el secretario del Tesoro, la embajada de Estados Unidos en Colombia, cada uno de los voceros, la DEA,
pero además el presidente Trump, estando en Europa, que acaba de regresar el fin de semana que pasó, dijo muy claramente que Maduro sigue enviando droga y sigue enviando delincuentes para atacar a los Estados Unidos. Entonces, esto es muy serio. Por supuesto, el lunes cumplimos 28 años, un año del 28 de julio del 24. Y María Corina Machado hizo una declaración que para mí es una de las declaraciones más importantes que María Corina ha hecho sobre lo que está pasando y lo que pasó. Esteban, mira, una cosa. Antes de pasar al tema de María Corina, que es espectacular el discurso de María Corina, y ahí le mandé a Pedro unos fragmentos. Yo quiero explicarle a alguna gente, porque yo me pongo a leer los comentarios en Twitter y veo que hay gente que está perdida en esto, y el tema del Cartel de los Soles designado como organización terrorista global no ha llegado claramente o nítidamente a Venezuela. Y hay gente que dice, bueno, pero a Cuba, eso tiene 60 años en Cuba. Señores, a Cuba no la han declarado una organización terrorista global. Han dicho que Cuba tiene vínculos con organizaciones terroristas. Y cuando en los años 80 empezó el tema del narcotráfico ligado al régimen cubano, y que estaban a punto de declarar los narcotraficantes y enemigos de los Estados Unidos en el tema de la droga, porque lo enviaban a Estados Unidos a manera de guerra, el señor Fidel Castro, dentro de su maquiavelismo, a su compadre Arnaldo Ochoa lo fusiló en 1989 por cargos de corrupción y narcotráfico, echándole la culpa del narcotráfico a Ochoa para no estar en la lista de un régimen narcotraficante Cuba, para que Cuba no estuviera en una lista como la que hoy está Venezuela. Entonces, eso que dicen, no, pasó hace tiempo, no, esto fue este viernes, mientras ellos celebraban una licencia inexistente que nadie había visto, y empezaron a burlarse en los programas diciendo que ya iba a explotar petróleo en Venezuela, casi que cada uno íbamos a tener un barril de petróleo en su casa, íbamos a ganarnos un poco de billete con los petróleos, que ellos habían ya salvado la revolución de ellos. Mientras ellos estaban en esa mentira que ellos filtraron para medios de Estados Unidos para que saliera a Venezuela esa farsa, y en su proceso electoral chimbo de cupos del Cartel de los Soles que se hizo el domingo, mientras estaban en eso, Estados Unidos le dio, como dijo Esteban, el mazazo. Y yo creo que después que hablemos del tema de María Corina, deberíamos ahondar un poquito más en esto, Esteban, para que la gente esté clara de la importancia. Esto es una de las cosas más importantes que ha ocurrido en 26 años contra esos criminales que han destruido Venezuela y que han generado la desgracia que vive el pueblo venezolano. Miren, la ley Patriot o el Patriot Act, que se creó después del atentado de las Torres Gemelas, autoriza al presidente de los Estados Unidos a perseguir donde sea y a neutralizar como sea a quienes sean terroristas y que afecten a los Estados Unidos. Y como dijo Esteban, el señor presidente Trump en Escocia, en una conferencia donde estaba haciendo negocios con Europa, de la nada salió y dijo el tema de Venezuela y dijo que Venezuela sigue transportando droga a los Estados Unidos y personas para hacer daño a Estados Unidos y a Europa. Entonces, tiene la facultad de perseguir a los capos del Cartel de los Soles donde sea, los Estados Unidos, por órdenes del presidente Donald Trump. Fíjense, aquí hay un tema que la gente tiene que entender. En la época que está en Panamá, por cierto, donde vive Benito, hay una historia contemporánea que fue el dictador Noriega. Noriega, que fue empleado en un momento, que trabajó como cooperante de la CIA y la DEA, en aquel momento fue solo acusado por narcotráfico, nunca por terrorismo. Y Estados Unidos lideró una operación y lo capturó. Y Noriega pasó décadas preso en los Estados Unidos. Murió preso. Exactamente, hasta que murió. Entonces, la gente tiene que entender que eso era un grado inferior, porque era solo acusado por la DEA. Aquí el Cartel de los Soles, que por cierto, mucha gente no entiende realmente qué es el Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles es una estructura formal que asaltó un país democrático, un país constitucional, y asaltó cada una de sus instituciones. Para que haya democracia tiene que haber separación de poderes, pero ellos tienen el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, y cada no tiene independencia de ningún poder. Claro, y cada una de sus ramificaciones.
en un ejemplo, el CNE es un operador del Cartel del Sol. La Contraloría es una branch, un brazo de ese cartel. La Fuerza Armada es otra parte, por supuesto. El Tribunal Supremo. Es el Tribunal Supremo. Entonces, la gente tiene que entender que la salida en Venezuela no es solo destituir el Poder Ejecutivo. La gente tiene que tener esta conciencia porque a eso vamos. Ahí tiene que haber una institución absoluta de los tres poderes y todos sus brazos, porque es la única manera de salvar el país. Nosotros no podemos. Fíjate, mientras tú hablabas, Esteban, Pedro colocó unas imágenes o unos cuadros de una página que se llama Inside Crime, que habla precisamente, no es recién, pero hablaba en aquel momento del Cartel de los Soles como narcotráfico, ¿no? Ya hoy en día es terrorismo. Bueno, y lo tiene. Pero está eso, poder legislativo, poder municipal, poder ejecutivo, poder regional, poder judicial, ¿no? Es realmente todo lo que involucra. Claro, por eso el poder. Por eso que en ese trabajo de Inside Crime del 2018, si no me equivoco, sí, es de 2018. Inclusive aparece la empresa PDVSA involucrada, porque se usaban los barcos y los envíos, y además se utiliza PDVSA para lavar dinero. Porque uno de los grandes y pone en esta página, y Pedrito, la podemos ir rodando, la cantidad de personalidades o de señores. Pero, imagínate, esos fueron los originarios. De criminales, terroristas y narcotraficantes. Claro, los que fundaron. Y hay más, mira, todos estos, ¿no? Sí. Hay algunos de los que yo ni siquiera me acuerdo. Yo claro, ejemplo, es que este es un no me acuerdo de este señor Ediberto Molina, por ejemplo. Claro, ahí estás viendo que esto es una estructura que viene desde hace tiempo. Ahí está, fíjate, Rafael Ramírez, Pedro Luis Martínez Olivares, que fueron parte, porque además creen que muchos de ellos van a salvarse, porque la justicia norteamericana y toda esta estructura tiene muy claro cómo se formó esto, quién se prestó. Fíjate, este personaje que está abajo a la izquierda, Cilia Flores. Cilia fue una de las grandes ideólogas de la invasión de drogas en los Estados Unidos. Y esto no lo digo yo, sino que cuando trajeron a testigos protegidos, muchos de esos testigos alegaron frente a las cortes y a un gran jurado que ellos presenciaron reuniones donde ella insistía permanentemente de que había que invadir de droga. Ella no fue el ideólogo del Tren de Aragua, pero sí fue el ideólogo de la operación, y estaba Chávez vivo en ese momento. Entonces, tú puedes, muchos de su familia, abuelos, los narcos, sobrinos, Malpica Flores, toda esa gente conspiró y fue juzgada, y la administración de Biden le dio libertad. Entonces, el presidente Trump tiene que entender que aquí hay un cambio, y José Mario lo dijo, pero vamos a aclararlo. Aquí hay un cambio absoluto de voluntad política para salir de Nicolás Maduro. Si no, no estuviéramos viendo estas declaraciones. Y termino. Trump lo que dice, lo hace. Trump no es como hacía Biden, que decía voy a atacar o no voy a atacar, o como hizo Obama, que todo el mundo lo irrespetó, todo el mundo. Por eso es que la crisis de políticas públicas y la crisis internacional que tiene Estados Unidos viene arrastrada de la administración Biden y de la administración Obama. Entonces, Trump ya tomó una decisión. Trump tiene un cambio de política hacia Venezuela. Ya la influencia de Grenell, de Chevron, de Harry Surgeon, de todas estas empresas que administran elecciones, no van a poder cambiar el rumbo de Venezuela. Y tenemos la oportunidad, porque tenemos un líder que tiene una claridad sobre la ruta que hay que hacer, y eso es lo que tenemos que apoyar. Y los venezolanos se tienen que informar. Mira, Esteban, esa declaratoria o esa designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, narcoterrorista global, es tan delicado que si un diplomático se reúne con Nicolás Maduro, comparando de la siguiente manera, es lo mismo que un diplomático se reuniera con el Chapo Guzmán o con Pablo Escobar Gaviria, porque están declarados ya terroristas. Nadie puede hacer negocio con ellos. Ustedes se imaginan las pesadillas que deben tener los testaferros de Diosdado,
de todos esos ladrones que hay en ese cartel de los soles, que viven aquí en Miami, que se dan la gran vida, que la gente los llama los enchufados. Dejaron de ser los enchufados. Son cómplices de narcotráfico y terrorismo. Imagínense nada más la pesadilla que carga esa gente que andaba aquí pavoneándose en las calles de Miami y en Nueva York y en otros países del mundo, felices porque son testaferros de unos criminales como Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Padrino López. ¿Cómo están hoy? ¿Qué les están diciendo las esposas de ellos hoy? ¿Para qué te metiste en esto? Que ahora te vas a meter en un problema de narcotráfico y terrorismo, porque antes simplemente eran corruptos. No, y antes lo sabían también, lo que pasa es que sí, no, pero antes para ellos yo creo que es una corrupción. Y claro, como hay una leyenda urbana de que Estados Unidos, bueno, permite la corrupción, el dinero entrante de la corrupción se los permite, los dejaron correr, Nitu. Y hoy aquí en Miami se sabe quiénes son los testaferros de Diosdado Cabello, qué hacen, qué negocios tienen, cómo manejan las cuentas, cómo envían desde aquí material, carros, motos, artefactos domésticos para Diosdado Cabello y para sus secuaces allá en Venezuela. Entonces, están viviendo una pesadilla y ellos mismos tratan de bajarle el volumen a eso para que la gente no se le salga. Hay un señor que yo conozco, pero bueno, que me da mucha pena, que se llama Alejandro Terán, que ayer declaraba y decía que no, faltan pocos días para que el presidente Trump se reúna con el presidente Maduro y se den la mano. Eso es un show. Ese discurso no es para nosotros. Ese discurso es para los criminales que trabajan y operan en negocios chimbos con el régimen para que no se les rajen. Para eso es ese discurso, darle de una manera de credibilidad de algo que no va a ocurrir. Mira, Nito, la gente decía, Esteban, la gente decía en Twitter, me parece, yo leí un Twitter que me dio mucha risa que decía, me parece que la cuenta de la embajada y del Departamento de Estado de los Estados Unidos lo tomó un venezolano y está escribiendo. Porque cada media hora, cada 2 horas, sale algo donde reafirma la decisión tomada por los Estados Unidos. Y esto no es nada más un nombramiento. Es lo que quiero que la gente en Venezuela entienda. Esto trae acciones detrás de todo ello. Es la búsqueda, captura y neutralización de los narcoterroristas que hoy están en Venezuela. Miren, ya va. Yo quiero, para los dos, antes de que continúen, colocar en pantalla un documento realizado por un grupo de analistas que dice las implicaciones internacionales de la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista global. Y comienza diciendo, cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designa una organización como terrorista global especialmente designada, como ha hecho con el Cartel de los Soles de Venezuela, se activan una serie de mecanismos internacionales con consecuencias legales, financieras, diplomáticas y de seguridad. Esta designación tiene efectos amplios, tanto a nivel nacional como internacional. El primer punto que dice es congelación de activos y sanciones financieras globales. Eso habla de bloqueo de bienes que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, prohibición de transacciones con ciudadanos y empresas norteamericanas o estadounidenses, impacto en el sistema financiero internacional debido al uso del dólar. El segundo punto es la activación de la cooperación internacional, lo que estabas hablando, intercambio de inteligencia con aliados vía Interpol, DEA y otras cosas, sanciones espejo por parte de países aliados, alertas financieras migratorias internacionales. El tercer punto es aplicación extraterritorial del sistema financiero, es decir, riesgo de sanciones para bancos extranjeros, etcétera. El cuarto es base jurídica para acusaciones penales y cooperación judicial, posibilidad de enjuiciamiento por narcoterrorismo, conspiración y lavado, extradición basada en tratados multilaterales contra el crimen organizado, pruebas utilizadas en casos internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional. El quinto punto son restricciones migratorias y revocación de visas. El sexto es presión multilateral y legitimación de acciones internacionales, coordinación en la OEA, ONU, TIAR para acciones multilaterales, fortalecimiento de argumentos ante la Corte Penal Internacional, etcétera. Y bueno, hablan del caso específico Cartel de los Soles, vinculación del régimen de Maduro con el narcoterrorismo, impacto en funcionarios militares y empresas estatales y riesgos para países aliados que actúan como cómplices logísticos o financieros. Mira, Nito, te faltaron los diputados estos recientemente designados el 25 de mayo,
son cómplices del cartel de los soles. Claro. Los concejales y alcaldes estos que cuadraron una trama para que le dieran 50 migajas o cupos en la corrupción son parte del cartel de los soles, y lo que no entienden es que están montados en la olla. Y le digo a la gente que nos está viendo, ellos no te lo van a explicar. Ellos no te van a decir cuáles son las consecuencias de esa designación. Tienes que oír, como te estamos diciendo, eso que acaba de leer Nito es un documento hecho por expertos que señala punto por punto las consecuencias de esto, que en conclusión están montados en la olla y tienen de enemigo el país más poderoso del mundo. Pedro, le están midiendo el tiempo a José Amalio, ¿no? No, te toca a ti, Esteban, dale. Estás calladito hoy, entonces eso es bueno. Calladito, sino que es una apuesta, que tú hablas, y Nito habla más que yo. Estás deprimido porque tu gordito fiu-fiu. Tú estás Esteban, estás deprimido. Estás deprimido, di la verdad. Di la verdad. Estás deprimido porque tu gordito fiu-fiu lo tienen montado en la olla como terrorista y narcotraficante. Ese es todo el problema que tiene hoy. Me deprime muchísimo porque a mí me gusta mi gordito fiu-fiu, ¿qué te puedo decir? O te voy a decir, empieza que te estoy tomando el tiempo. Ok, fíjate, hay un detalle importantísimo. José Amalio se refiere todo el tiempo al tema de narco, el Chapo Guzmán, Pablo Escobar, pero esto es más complejo. Aquí tienes que irte a Saddam Hussein, a Al Qaeda, Osama Bin Laden, a ISIS, a Bin Laden, porque es terrorismo. Le agregaron la palabra narco porque es narcoterrorismo. Cuando el grupo que lidera Nicolás Maduro, el Cartel del Sol, pero que su brazo armado era el Tren de Aragua, iba bajo la ley de enemigo de los Estados Unidos, se le da una condición especial y se empiezan a deportar, capturar, sin pasar a través de ningún tipo del sistema judicial. Y ahí voy a explicar por qué. Porque el presidente, bajo la Constitución de los Estados Unidos, tiene el poder de tomar decisiones bélicas y de fuerza para atacar los enemigos de los Estados Unidos. Y pongo un ejemplo muy reciente. Cuando Israel se mete en una guerra y un conflicto contra Irán, el presidente mandó a bombardear con un arma especial que solo tienen los Estados Unidos las bases donde se enriquece el uranio. Él no tuvo que pedir permiso y fue sorpresa. Cuando el presidente hace una operación, como ha pasado en estos 6 meses, que ha asesinado más de 7 jefes de las organizaciones terroristas, no tiene ni que informar ni al Departamento de Estado, ni a la DEA, ni al Poder Ejecutivo, ni las embajadas, sino que ejecuta la operación. A veces hacen operaciones de captura y los extraditan sin procesos judiciales, porque esos acuerdos que acaba de leer Nito, que superan 14 acuerdos internacionales que empezaron en los años 60, esos acuerdos no son recientes, se aceleraron, por supuesto, a raíz de los ataques del 9/11 del 2002, pero todos esos acuerdos vienen a través de la historia cuando se empieza a dar cuenta la comunidad internacional que se empiezan a formar estos grupos terroristas. Entonces, lo que tienen que entender los venezolanos, que esto no es una acusación a un cartel de droga. No, esto es una acusación de terrorista a un Estado. Y en la acusación ponen el nombre de Nicolás Maduro Moro como presidente y dueño de esa organización. Entonces, esto es gravísimo, porque en cualquier momento puede amanecer un ataque, porque Estados Unidos le declaró, óigase lo que estoy diciendo, en cualquier momento puede aparecer un ataque. En Venezuela, un ataque preciso, quirúrgico, certero a cualquiera de estos miembros, pero también puede aparecer una operación de extracción y traerlo a ser juzgado bajo una corte especial, porque eso merita un tribunal especial con jueces especiales, con un gran jurado. Un gran jurado es una instancia superior para juzgar a una persona que nadie sabe ni quién pertenece a ese gran jurado. Entonces, esto es gravísimo. Los venezolanos tienen que entender eso, como dijo José Amalio, esos alcaldes, esos concejales, esos gobernadores, esos ministros, esos mandos medios militares, están ahorita siendo parte de una organización terrorista
que tiene una característica de narcotraficante, pero es terrorista. Se le tatuó, aquí hay un tatuaje que no se puede borrar. Eso no es negociable. Cuando a ti te designan terrorista, o sea, Al-Qaeda no deja de ser terrorista. Es como cuando tú eres alcohólico, tú puedes quitarte el alcohol por toda tu vida, ser alcohólico. Cuando tú eres drogadicto, tú te puedes quitar la droga, pero siempre serás drogadicto. Bueno, como los guerrilleros, que no existen en guerrilleros. Petro, Guerrillero es guerrillero. Petro, que es guerrillero. Y el régimen de Venezuela y Maduro es terrorista. Golpista como fue Chávez, Maduro. Exactamente. Golpista toda la vida. Bueno, y espero que los venezolanos después de 26 años ya hayan aprendido, que sigan pidiendo una cachucha y que sigan pensando que un militar iba a resolver esta vaina cuando saben que esto ha sido terror. Esteban, la gente quiere una mujer. Sería bueno que viéramos ya salió ahí el 20. Sí, corte del discurso de María Corina. Rosamalio, el discurso estuvo impecable. Sí, pero ahí le pasé a Pedro 4 pedazos del discurso que son importantísimos y que la gente entienda. Usando el espacio de los arroceros, pasé publicidad política, vamos a tener que empezar a facturar la vaina. No, mira, yo te voy a decir, Esteban, lo que pasa es que yo lo entiendo, porque yo amo a María Corina, te lo digo, yo la quiero, tengo yo también hablo con ella. Voy a explicar algo, ¿no? Ella tiene su grupo de amor y hay cantaditos azules. No, lo que pasa es que después de 26 años, de 26 años de avances y retrocesos, de haber salido tantas veces, pero con el enemigo a la espalda sin uno saberlo. Entender que durante esos mismos 26 años estuvo una voz siempre relegada, porque la relegaban, diciendo lo mismo. La golpearon, la maltrataron, la vejaron, le robaron la empresa a sus padres, la arruinaron. Claro, pero lo que te quiero decir, la propia oposición, digamos, la relegó muchísimas veces. Entonces, verla ahorita a la cabeza y verla además, porque si yo rescato algo de esto que ha hablado en estos días, es que María Corina ha ido en un cambio paulatino de su discurso. Es decir, ustedes quieren que participemos con sus reglas del juego, vamos a darle. Ok, vamos a ir y vamos a unas primarias, pero eso sí, sin Consejo Nacional Electoral. No, que no puede haber primarias así, pues sí las puede haber, las hubo, las ganó, no las ganó por una pistolada. O sea, fue una cosa vulgar, como las ganó. Después la inhabilitaron, fuimos a unas elecciones, decían que el candidato que se había puesto no iba a llegar porque los votos no eran transferibles. Ella demostró que con su liderazgo podía lograrlo, lo logró, le demostró al mundo que habíamos ganado, que en Venezuela desde hacía muchísimos años lo que había era un fraude continuado, pero por primera vez se pudo demostrar, toda la sociedad se involucró, el venezolano despertó, y bueno, la historia ya la sabemos. Después de aquello, ella ha ido diciéndole a Maduro, mire, señor Maduro, usted tiene que sentarse a negociar. Es preferible que se vaya con una negociación a que sea de otra manera, está a tiempo, deje a Venezuela tranquila, etcétera, etcétera. Ahora el discurso ha sido otro. El discurso se les acabó, Nito. El discurso de, mire, hemos tratado de todas las maneras. Ha pasado un año, tenemos un año aguantando. Se acabó. Clarito, hay un detalle buenísimo que me acabas de recordar. En el 2024, la elección tuvo un resultado, una participación casi del 60 y pico %, pero el resultado fue adverso con todo. Nosotros, por lo menos que estamos en el extranjero, no pudimos votar en Estados Unidos. Pero fíjate qué detalle tan interesante. Maduro sacó en aquel momento, con la trampa de ellos, y nosotros con acta en mano, él sacó como casi el 30% y el mundo sacó más del 70 y pico %. El domingo que pasó, el 27, no llegaron ni a un dígito de participación. Sí, o sea, claro, que María Corina, con su liderazgo, su constancia y su coherencia, nos ha llevado que el venezolano rechazara. Inclusive yo tengo mensajes directos de mucha gente, yo soy funcionario público, no me importa perder mi trabajo, yo no voy a ir a votar. 90 días. Les voy a decir algo más. Lo que pasa es que yo a estas elecciones, como son designaciones, yo ni he hablado de eso, claro, porque ni me interesa. Pero uno lee que el Consejo Nacional Electoral dice que hubo una participación del 44%, creo, algo así. Sí, lo que dice. 6 millones. 6 millones. Oye, Nito, sí, 6 millones y tal. Y resulta que hay una señora vicepresidenta del MAS que está diciendo, bueno, miren, el Consejo Nacional Electoral, ¿qué pasa? Que no presenta
los resultados en la página. No la lo van a página publicar. no existe, no van a publicar. Fíjate tú, ¿no? Y resulta que estos alacranes que salieron, y yo sí les digo alacranes, que los designaron, prostitutos, son prostitutos. Están todos callados la boca, porque no les interesa sino porque tú eres muy está muy bien lo que dijo José Amalio hace un ratico. Miren, todos esos enchufados, yo no sé, las parejas, los hijos, las esposas, tienen que angustiarse, ¿oyeron? Mira, Nito, tú eres muy elegante, son unos prostitutos, son unos presonetas de la política, no tienen otro nombre, no son alacranes, son parte. Hugo Chávez hizo una oposición oficialista y lo hemos visto. Yo tengo un video donde Enrique Capriles dice: yo gané las elecciones y no tomé el poder porque iba a haber un baño de sangre. Mentira, te compraron como la prostituta, mi pana. Son cómplices. Si quieres te ponga el video, se lo mando a Pedro para que lo veamos. No, vamos a poner cómplices del narcotráfico y del terrorismo. Que más interesante. Sí, vamos a ponerle María Corina para complacer al señor, el director general de 20 en Estados Unidos, carajo. No, secretario político. El 28 de julio del 2024 ocurrió un quiebre irreversible en nuestra historia. Ese día cambió todo para siempre. Ha quedado para la historia como el Día de la Soberanía Popular. Tú fuiste protagonista. Tú lo viviste. Tú sabes lo que pasó. Combatimos en el terreno del enemigo. Les arrebatamos sus armas en el campo de batalla electoral y con ellas los derrotamos. Maduro perdió feo, fue noqueado y desde entonces no se puede ni se va a levantar. Qué bueno, de verdad. Este es uno de los 4 que quiero que lo vean. A mí me encanta eso, después noqueado. Nuestra audiencia fue noqueado el 28 de julio y Venezuela lo sabe, los militares lo saben. Sí, todo el mundo sabe eso. Excelente ese discurso de María Corina. Vamos a escuchar la segunda parte, el segundo pedacito. Los militares saben lo que tienen que hacer. No deserten. Cuídense. Formen equipos de confianza extrema. Prepárense para defender lo que el pueblo ordenó el 28 de julio. Los funcionarios policiales, conozco lo que ocurre dentro de sus organismos. Sé que salvo unos pocos, ustedes están comprometidos con la conquista de la democracia. Sigan preparándose para actuar en el momento decisivo. Eso es, a los militares y a los policías, eso está clarísimo. Es un misil a la línea de flotación. El que entendió, entendió. Aquí no hay que explicar nada. Así es. Aquí tienen que entender que cuando ella está trabajando, su equipo está trabajando, José Amalio está trabajando, todo el mundo está trabajando. Si no, no estuvieran viendo el resultado de que le designaron un grupo terrorista. ¿Ustedes creen que los Estados Unidos, eso es una operación de trabajo constante, permanente, de un equipo de gente trabajando y haciendo relaciones y llamando y presentando pruebas? Porque otra cosa, Estados Unidos no hace eso por una política comunicacional. Cuando Estados Unidos emite una orden como esta, si me permiten un segundo, aquí hay una oficial. Eso tiene atrás un estudio jurídico, político, diplomático, de acuerdos internacionales. Ustedes tienen que entender que es María Corina, tiene que coordinar eso, dar entrevistas, cuidarse, organizar su gente internamente, administrar un partido. O sea, oye, yo estaba viendo estos, ¿cómo se llama? Estos voceritos, que también son unos prostitutos, por cierto, que le está pagándole, que están todo el día conspirando y van, o sea, son unos, es que son brutos, porque además han perdido, la gente ya no los ve. Entonces, sean más honestos y debatan, pero es una línea personal. ¿Cuál es la línea personal de atacar a una persona? De imponer. ¿Tú crees de verdad estos prostituticos que hay por todos lados en Europa y aquí en Florida o en Texas o hablando todo el día mal de María Corina? Coño, o sea, que terminen de salir del closet, mi pana. Digan lo que son, o quién póngase su boina, póngase su boina y póngase exactamente. A hacer terroristas que son que se pongan su boina tricolor, multicolor, la vaina esa que tienen que ponerse. Mira, vamos a ir el tercer pedazo escogido por José Amalio. Nos declararon la guerra a los ciudadanos, ahora con balas, tortura, desapariciones y cárcel. Terrorismo de Estado puro y duro. Hoy solo se sostienen por el terror y eso es un clavo ardiente que los consume. En el campo de lucha que escojan,
allí también combatiremos y los derrotaremos. Cueste lo que cueste, dure lo que dure. Como ganamos el 28 de julio, volveremos a ganar. Mira, hablando de eso, los mismos que decían que Yo voy a las decir primarias una- no yo iban, voy a decir una cosa, yo veo a María Corina como ya gobernando en Venezuela y me da terror la vaina. oye una cosa, Digo, los aquí mismos todo que el mundo va a decían, entrar por el carril. Todo el mundo, como le dijo una vez un policía, un guardia, no me acuerdo que iba por una carretera, no, fue en Chacao, que iba por una manifestación y le dijo un policía, aquí la jefa soy yo, carajo. ajá, así es. Eso fue así, Oye una ¿no? cosa, Hablamos José Amado, Esteban. los Oye, mismos, Esteban, el oiga ese abogado, discurso, el abogado. le vamos a ganar en el terreno que ellos escogieron. Esto es una guerra que declararon al pueblo venezolano. Ahora, los mismos que decían que las primarias no iban, que los 600 comanditos era mentira, que todo lo que hemos ideado y que se le ha dicho al país ha sido mentira, pero todo se ha cumplido. Ahora se burlan de que María Corina dijo que hay una organización subterránea, que tenemos una organización en la clandestinidad, y entonces sacan chiste de eso. Eso es buenísimo que ocurra, porque sigan creyendo que están gordos y no coman más. Va a ocurrir, va a pasar, porque esa guerra la vamos a ganar. Los vamos a vencer en el terreno que ellos escogieron, que es la guerra contra los venezolanos. José Mario, si hacemos un programa con Miguel Ángel, tienes que dejarlo hablar, por favor. Okay. Mira, yo sé que este programa tiene su audiencia. Este programa tiene su audiencia y hoy me estoy desquitando. La gente sabe. Hoy me estoy desquitando de Esteban. La gente mide el tiempo. No, a este programa, no sé. Hoy me tenemos que hacer por lo menos de hora y media, 2 horas. Porque todo yo me estoy desquitando hoy de Esteban. Porque Esteban, cuando está eufórico, se pone a hablar. Hoy está triste porque su gordito Fiu Fiu fue declarado narcoterrorista. Mira, miren, tenemos un pedazo más. Sí, por favor, porque está muy bueno. No lo había visto. Excelente, José Mario, te felicito. Nunca este bravo pueblo se había organizado, comprometido y arriesgado como ahora. Escucha esto, Nicolás Maduro. Tú que tanto miedo tienes a que te invadan, las fuerzas que te sacarán del poder ya están aquí, dentro de Venezuela, y somos millones. En nuestro pasado enfrentamos y derrotamos la opresión. Ahora lo haremos para siempre. Qué fuerza, ¿no? No, yo les voy a decir algo, mano. Compren alpargatas porque lo que viene es joropo. Bueno, ya Trump se las compró. Mira, yo les voy a decir una cosa. Tú sabes que yo hice muchas campañas políticas en Venezuela, gané, algunas las perdí, y siempre tenía a Súmate encima, porque yo tenía una característica, y que me conoce en Venezuela, sabe que yo era Hitler. De verdad, yo era un tipo, yo cuando manejo y soy jefe de campaña, ni tú, soy muy estricto. Y tengo... en todo. No, pero en este caso, también. No, en mi profesión soy muy estricto, preparo a la gente, la educo, la formo para las mesas, los testigos, hago encuestas, inventé todos unos mecanismos para hacer los tracking poll, que por cierto, ahí empezó conmigo trabajando Oscar Chemel, lo que la gente, Oscar Chemel, yo lo saco de una publicidad y me los traigo con su hijo a trabajar conmigo. Y bueno, después se fue por el camino del mal, pero siempre tuve aquí en la pata del oído una persona que se llamaba María Corina Machado y siempre estaba auditando, viendo, analizando los procesos. Ella conoce muy bien la estructura política. Yo siempre le dije a ella, tú tienes que salir del ONGismo y dedicarte a la política, porque ella descubrió que era política y ahora es una estadista. Porque pase lo que pase, ya María Corina pasó a ser estadista. Y a veces está todavía en esa línea donde por lo menos ese discurso es impecable y no tiene por qué aclarar más nada. Y la gente tiene que entender eso. La gente a veces critica porque se excede, da muchas entrevistas, otras veces pasa mucho tiempo callado, pero eso es parte de su liderazgo y eso uno lo puede criticar porque uno puede criticar a sus líderes, puede aportar ideas, a veces no le gusta todo, porque tampoco, yo no estoy escogiendo una mujer porque sea bonita ni porque sea de familia buena, no, yo estoy escogiendo un líder, un estadista que saque a Venezuela de este hoyo negro donde estamos. Los venezolanos tenemos que entender que lograr tener un líder de la experiencia, de la capacidad, la inteligencia, la sagacidad,
la fuerza, el amor por el país del nivel de María Corina Machado va a ser extremadamente difícil. Y eso tenemos ahorita una bendición de Dios. Yo me acuerdo siempre cuando Trump volteó la cara y el tiro le tocó la oreja. Eso fue, Dios puso su mano ahí. Dios tiene la mano en María Corina Machado. María Corina recorrió el país cientos de veces y le atacaron, le dispararon, le tiraban piedras, le bloqueaban, y gracias a Dios siempre estuvo protegida de la mano de Dios. Y por eso tuvimos el triunfo el 28 de julio del 24, tenemos un año de triunfo. El que no lo quiera ver, bueno, ese es su problema, mano. No hay peor ciego que el que no quiera ver, ni peor sordo que no lo quiera ver. Hace un año, Nicolás Maduro no tenía aquí tatuado terrorista. No narcotraficante, terrorista. Y los terroristas salen en una caja de madera, como le he dicho, o van a Guantánamo o terminan pudriéndose en una cárcel de los Estados Unidos de por vida. Y sus familias, sus hijos, sus amigos, sus socios, sus compañeros de partido, los diputados, como lo dijo bien José Amalio, senadores, gobernadores, concejales, alcaldes, terminan involucrados en lo mismo. Entonces es el momento, como lo dice bien ella en ese discurso, de un momento cuando le habla a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales. Usted que está ahorita en un cargo medio de las Fuerzas Armadas, ¿qué prefiere? ¿Proteger un terrorista o proteger una mujer y un sistema democrático y libre de libre mercado? Mire, termino, porque es verdad que ahorita sí siento que me encadené, pero tengo que decirle algo. El momento, óigase bien lo que le voy a decir, el momento que caiga Maduro y su tiranía, se van a acordar que pasarán menos de 2 o 3 semanas que veremos a Venezuela con comida, oportunidad. Van a haber gabarras eléctricas que van a llegar a las costas a ponerle electricidad al país, agua potable, comida. Hay un plan especial para liberar los puertos, para que entren todos los alimentos necesarios. La economía se estabiliza porque se va a limpiar de una vez lo que es la dolarización y se va a acabar con esa hipocresía de moneda, de 2 monedas y todo ese. No, ella no tiene complejos en eso. La industria petrolera pasará a manos de gente profesional, que fue la que hizo la industria petrolera en el pasado en Venezuela. Nosotros flotamos en petróleo y la parte de arriba está la gente muriéndose. Yo sueño con esa Venezuela y no dudo que eso va a ser así. No voy a cortar el programa porque empezamos tarde. No, yo quiero cambiar un momentico el tema, aunque todo tiene relación. Okay. Y es que yo le acabo de poner a Pedro, le acabo de mandar este video. Yo después le explico quién es el personaje, pero quiero que lo vean. Y tiene que ver con la muerte de Hugo Chávez Frías, mejor dicho, con el entierro. Yo quiero que lo vean. Deduciendo que Chávez murió el 30 o el 31 de diciembre de 2012. Claro. ¿Por qué? Porque más o menos, viste, el tipo el 6 de diciembre se va para Cuba. Claro, y desaparece. Entonces no había información. Y yo por las caras más o menos dije que el 30 de diciembre murió. Y escribí en ese momento en mi Facebook, dije, yo me quedo atento este verano, esperando el momento en que Maduro diga murió Chávez. Apenas diga murió Chávez, me voy al funeral, porque va a ser el último funeral estalinista de la historia. El 5 de marzo del 2003 se comunicó y al día siguiente viajo. Entonces, ¿cuál era mi tema? Ir a ver el cajón. ¿Por qué? Porque yo tenía la sospecha de que lo habían embalsamado. Claro. A todos los dictadores comunistas no sé por qué les encanta el embalsamamiento. Entonces, vos desde el inicio hay una cosa que se llama Paseo de los Próceres, que son como 5 o 6 kilómetros. Ahí había siempre cola para ir al cajón de Chávez. Si yo hubiera hecho la cola toda en orden, 15 horas, digo, ¿qué 15 horas no voy a estar? Yo me voy a colar. Entonces dije, prepárate, Santoro, para hacer picada de 400 metros. Entonces decimos, periodista, ¿entendés? Y así llegamos. Foto no se podía sacar. Entonces yo llego al cajón y en lugar de seguir caminando, vos tenías 1 segundo y medio para verlo, yo me tiro sobre el cajón. A lo único que me dedico, tuve 25 o 20 segundos ahí, a ver la cara de Chávez.
Me sacaron los guardias, yo le dije, mire, estoy muy emocionado por la muerte del comandante, soy de Argentina, entiéndanme que es un momento muy especial para mí. Estoy totalmente compungido y llorando. Te tiraste al cajón llorando. Me diciendo... quedé así, dije, comandante, ¿viste? Entonces después me voy, apenas empezamos a caminar para volver, le digo a Santoro, escuchame Santoro, ¿lo viste vos? Esto no era un muñeco. Era un muñeco de goma, se iba a dar más características. El muñeco era tan muñeco, primero de color verde, mirá, era más o menos como ese color que vos tenés ahí en la camisa, así era el color. Es un gris perla. Bueno, es eso. Y vos decís, no, ¿qué es el cadáver? No, te explico. Tenía una chaqueta militar con la misma goma, que estaba fusionada al cuerpo. Era un muñeco de mala calidad. Encima lo hicieron mal. Lo hicieron muy mal. Lo hicieron mal. Nada, entonces yo simplemente después salgo de ahí. ¿Estás seguro, Carlos? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Estoy 100% seguro y hay algunas versiones, pocas venezolanas, que confirman la cosa que yo digo. No estaba ahí. No es que no murió, murió, pero no lo pudieron mostrar. Mira, oye, qué bueno. Porque se les pudrió y hicieron... Óyeme. Yo tenía en ese año, yo tenía como 180,000 seguidores. Y nosotros teníamos infiltrado el entorno de Hugo Chávez en ese momento. Y no solo en Venezuela, sino en Cuba. Y esto lo voy a revelar por primera vez en la vida. Y teníamos acceso a una cantidad de personas que estaban en el entorno. Y después fue confirmado. Yo aumenté, porque yo me había convertido, había dos referencias, que una era Nelson Bocaranda, que trabajaba para el régimen en ese momento, para Miguel Rodríguez Torres, y era parte de la narrativa de que Chávez trotaba, corría. Él se equivocó solo en una fecha. La última vez que él estuvo en Venezuela fue el 8 de diciembre de ese año, después de las elecciones con Capriles, y elecciones que por cierto perdió. Él fue a despedirse, de donde le otorga y le pasa el bastón el testamento político a Maduro. Le pasa a Maduro, Diosdado. Eso podemos hacer un programa, porque yo tengo la memoria muy fresca sobre eso. Bueno, él muere, realmente lo desconectan el 30 de diciembre y termina muriendo. Su último suspiro fue el 31 a las 11:35 de la mañana. Ahí se había contratado a un embalsamador italiano para que hiciera un trabajo, pero ustedes tienen que entender que una persona que estaba conectada a tubos, tenía mangueras por todos lados, le habían hecho traqueotomía, tenía un estómago, tenía una colonoscopía, estaba muy deteriorado. Eso, oye, estoy impresionado con ese cuento que acaba de echar este señor, porque... Bueno, quiero contarles que él se llama Carlos Gustavo Maslatón. Él es un abogado argentino. Él fue concejal de la ciudad de Buenos Aires entre el 87 y el 91 con la UDC. En el 83 fundó la Unión para la Apertura Universitaria, UPAU, y hoy en día está en el aliado, digamos, militante. Es un militante del partido de Milei. Qué bueno. La Libertad Avanza. Fíjate, todo eso que dice él es totalmente cierto, pero fíjate, aquí lo grave. Lo que pasa es que lo que me pareció muy interesante, Esteban, y ese es un tema que tú y yo lo hemos hablado muchísimas veces en privado, él da todas las fechas que nosotros manejamos. Claro, y son las fechas que coinciden con los testigos. Pero además lo más interesante del asunto es cuando él dice, oye, a nadie lo dejaban ver más de un segundo y medio, y yo lo vi entre 20 y 25 segundos. O sea, él fue solo a ver qué estaba allí. Bueno, y eso es totalmente... La descripción que hace a mí me pareció muy interesante. No, pero fíjate, ahora, ¿por qué se une con lo de hoy? Porque todas las firmas... No, lo que te quería decir es que todo lo que ha hecho el chavismo y el madurismo es una mentira desde el principio. Mentira. Pero fíjate, entre el enero 3 y los meses subsiguientes, nosotros publicamos y probamos que todas las firmas que tenían los acuerdos que supuestamente Chávez estaba vivo, eran firmas pegadas en PDF, exactamente igual. No había ninguna modificación. La sometimos a un especialista y nos dijo, estos son firmas que fueron pegadas electrónicamente los documentos. Estuvieron robando hasta el 15, claro, de marzo. Y te voy a decir algo más grave. Dos países que tienen inteligencia de primer mundo le dijo a Enrique Capriles en ese momento, mira, este señor se murió no en marzo, se murió en diciembre,
va a haber un proceso electoral muy rápido, prepárate. Y él aceptó ese reto y él ganó esas elecciones. Y en otro momento voy a mandar ese video para que Pedro lo ponga, donde Capriles le declara a un periodista español que él ganó las elecciones y que no quiso cobrar. Y lo dice claramente, yo gané esa elección y no quiso un baño de sangre. Mentira, y no iba a haber un baño de sangre. Pero si vamos a poner que hubiese un baño de sangre en aquel momento, el tiempo, el baño de sangre que ha perdido Venezuela del 2013 al 2025 ha multiplicado por 1000 lo que en aquel momento se pudiera haber evitado hasta el día de hoy. Entonces, la gente tiene que entender lo complejo y lo duro con que está luchando María Corina Machado. Maduro, como bien lo hizo Nitu en un libro, Maduro no es venezolano y lo probó, Nitu lo probó con un grupo de especialistas. Maduro falsificó con su tiranía todo el poder para llegar a esa ruta del 2013 hasta el día de hoy. Han falsificado, han robado elecciones, han manipulado cualquier tipo de acuerdo, no han respetado los acuerdos internacionales que ellos van, donde encabeza Jorge Rodríguez y Gerardo Blay. O sea, esto ha sido, ya basta, carajo. ¿Hasta cuándo los venezolanos van a seguir esperando que venga el arcángel San Miguel y los libere? Ya los liberaron, ya le pusieron un líder, ya tienen una fuerza, ya tienen que reaccionar. ¿Qué están esperando? En la comodidad quejándose, no tengo agua, no tengo luz, no tengo oportunidad, prefiero que mi nieto y mi hijo se vayan. ¿Quieren seguir en eso? Mira, José Mario, yo te quiero dar 2 minutos, aunque yo sé que Esteban ha tomado mucho más tiempo, pero porque después yo quiero concluir el programa de una manera y con un comentario posterior de ustedes también, pero si quieres agregar algo ahorita en 2 minutos. Sí, Nito, yo lo que no quiero es dejar fuera del programa el tema, además que te felicito porque lo has venido diciendo en todas partes, de esa franja binacional Colombia-Venezuela. Mire, yo creo que además la gente no está entendiendo claramente, porque la gente ve como muy lejos lo de la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza no manda un Estado, manda Hamás. Las reglas no las impone un Estado, las impone el terrorismo. Esta gente, tanto el guerrillero de Colombia como el capo terrorista de Venezuela, pretenden menoscabar, dañar la soberanía de ambos países, saquear la soberanía de ambos países para generar un sitio que es la zona franca del terrorismo en América Latina, el sitio de liberación del terrorismo en América Latina. Y quiero que la gente lo entienda de esta manera. ¿Se acuerdan cuando decretaron la Cota 905 como territorio de paz? Que se convirtió en el aliviadero de los criminales, que el coqui hacía lo que le daba la gana allí, que secuestraban personas, que vendían personas, que los secuestrados los dejaban ahí, que transportaban las armas y la droga ahí en la Cota 905 y era un sitio sin ley. Eso es lo que el criminal de Petro y el criminal de Maduro quieren conformar en ese sector, aunque ya en este momento en el Catatumbo, en el Arauca, en Apure, están dominando grupos terroristas, pero ellos quieren hacerlo ya algo institucional, o sea que ese sector de Venezuela, esa parte de la soberanía territorial de Venezuela y de Colombia le pertenece a grupos terroristas para que hagan lo que les dé la gana allí, para que impongan su ley, para que maten venezolanos y maten a colombianos, para que vendan mujeres, para que tengan allí el sitio donde guardan las armas, donde guardan la droga, para que ese sea el paraíso de los terroristas en América Latina, y no podemos permitir que eso ocurra, Nito. No, ese es un tema que además a mí me llama poderosamente la atención, me imagino que ustedes también, que no hay ningún político, exceptuando María Corina Machado, dentro de Venezuela que lo toque. Es que no hay ningún político de la supuesta oposición fuera de Venezuela que también lo hable. No ve a nadie. Claro, bueno, pero es que lo importante es que la población entienda. Gobernadores que dicen que son de la oposición. Este señor Manuel Rosales, que dice que es de la oposición y que está, lo que hizo fue campaña para, no sé, para pedir el voto, no sé para quién. Pero, no hablan del tema, y su estado, del cual él ha sido gobernador y del cual dice que él quiere tanto, está metido en esa cosa esa franja de Gaza. No, de paz. Lo mismo que hicieron en la Cota 905 en Caracas, que después se les revirtió
y tuvieron que perseguir al Coqui, pero la policía no podía entrar porque no había ley, porque se imponía la ley de Lampa. En esta franja binacional quieren imponer la ley del terrorismo, no de Bogotá ni de Caracas, la ley del terrorismo. Eso es lo que quieren, que no haya constitución, que no haya nada, que ahí se mate, que ahí se viole, que ahí se vendan personas, que ahí se vendan órganos, que se vendan droga, que tengan ahí o mantengan ahí secuestrados. Eso no lo podemos permitir. Todo se hace, muchas de esas cosas ya se hacen. Es más, la población venezolana y la población del norte de Santander, y lo hemos visto en las redes sociales, han sido desplazados muchos de ellos por la plomamentación que hay constantemente allí, porque además quieren robarse a los niños, quitárselos a sus familias para meterlos en la guerrilla. Entonces, todas esas cosas que hemos vivido y que las conocemos. Lo que quieren es crear un Estado, quiere además que haya un reconocimiento, por eso siempre cuento que Maduro viaja en un avión que tiene solamente el nombre de República Bolivariana, no dice Venezuela, porque es que yo creo que esa zona además le quieren poner ese nombre, República Bolivariana. Y ya tienen hasta un avión y bueno, pretenden tenerlo. Ya hay un acuerdo firmado entre ambos países, entre ambas. Bueno, por un guerrillero y un terrorista. Pero Colombia está dando la pelea, porque afortunadamente todavía en Colombia hay instituciones lo que no existe en Venezuela. Pero iba a leer algo. Ajá, pero pues, dale pues. No, tú ibas a leer algo. Sí, no. Le pedía a Pedro que pusiera, por lo menos, esto es un hilo, pero por lo menos el primer tweet o el primer X, el primer post de Rafael Uzcategui. Él es un defensor de los derechos humanos y él dice, el chavismo no es solo un gobierno, fue concebido como un proyecto histórico para el mundo entero. Durante un tiempo lo logró. Chávez ocupó los titulares de la revolución global. Hoy eso quedó atrás. Recuerdos de un ayer que fue pasión, ¿no? Y él sigue, porque esto es un hilo, y él dice, el chavismo ya no emociona ni inspira en el mundo. Pasó a ser un símbolo de rebeldía, a ser sinónimo de desastre. Hoy es una vergüenza para sus antiguos aliados. Ya no hay redes, foros ni portadas, solo silencio o excusas incómodas. El segundo hilo dice, en los encuentros internacionales del progresismo, Venezuela está proscrita. Ningún líder de izquierda occidental se toma una foto con un funcionario chavista. Y no por falta de ganas, sino porque la Corte Penal Internacional los vigila. El chavismo dejó de representar el futuro. Pasó a ser de la voz de los olvidados a un poder desprestigiado, desconectado de los sectores populares. Ellos eran víctimas de la cuarta, hoy son los victimarios crueles de esta quinta. Es mucho más largo, yo se los recomiendo de verdad para que lo lean completo. Y el final dice, cierro, en esta grieta de ellos podemos sembrar algo nuevo, nosotros. Que el desánimo no te nuble, el chavismo no está fuerte, está atrapado en su propio ocaso. Y eso, aunque no lo parezca todavía, es también una oportunidad. Excelente. De verdad que el hilo es imperdible, o sea, él va hablando de cada cosa. Tú dijiste que me da 30 segundos. Estén pendientes con un tema que el presidente Trump va a anunciar y la directora de inteligencia en los Estados Unidos en los próximos días, no sé si a final de esta semana o la semana que viene, sobre el tema del robo de las elecciones del 2020 que involucra directamente a venezolanos, a una empresa propiedad del Estado venezolano. Y esto va a hacer que, esta es la guinda del helado, que va a hacer que el presidente Trump tome ya las medidas definitivas sobre el caso Venezuela. Esto es el caso sobre estas empresas que administran elecciones en todo el mundo, no es una sola de Venezuela, han comprado empresas en otra parte del mundo y han hecho más de 70, 80 elecciones fraudulentas en el mundo, financiadas precisamente, lo grave de esto es que USAID y Soros financiaron estas empresas y fue parte, y lo más grave, que los demócratas en las administraciones utilizaron ese poder y ese dinero para tener un complot, que es un estatus en la ley penal de Estados Unidos, es gravísimo, porque es conspiración contra el Estado norteamericano y contra sus ciudadanos. Y entonces, estén pendientes de eso, les dejo ese regalito ahí de fin de semana. Mira, últimamente los fines de semana llegan cargados de noticias.
Nito, como este programa es de los arroceros, porque nosotros nos adueñamos de esto, yo creo que Esteban pudiera hacer posible que la semana que viene un gran amigo, que además sería muy bueno que fuera él, pueda ser nuestro primer entrevistado, que es Miguel Ángel Rodríguez. Entonces, para ponerlo, vamos a ver si lo colamos como arrocero asimilado. Mira, yo conozco a Miguel Ángel ya hace décadas. Miguel Ángel no es invitado. Miguel Ángel es más arrocero que nosotros. Bueno, pero lo vamos a asimilar. A lo mejor la semana que viene lo tenemos asimilado aquí. Miguel Ángel es divertido, inteligente, informado. Bueno, todo el mundo sabe que es Miguel Ángel. Eso sí, pero que toque una cancioncita en guitarra, como lo he visto por ahí. Aquí no queremos músico, aquí queremos candela. Candela con música, es mejor, suena mejor. ¿Cómo es que dice? ¡Cabum! Cabum. Oye, nos tiene que mandar un cabún a Pedro para que lo ponga en el programa. Bueno, yo no sé, este programa es de ustedes, yo no tengo nada que ver en eso. Vamos a asimilarlo, creo. Vamos a ver si lo logramos asimilar para que esté un día con nosotros aquí y sea nuestro primer entrevistado. Esteban. Y en vivo, porque él termina su programa casi esa hora, las 9 de la noche, hora de Miami, sí. Mira. Así es. Nito, gracias. Disculpa que voy a despedir el programa. Voy a despedir yo el programa de los arroceros. Ustedes se podrán haber dado cuenta que definitivamente se agarraron este espacio y yo los dejo porque la verdad es que es divertido, pero lo más importante es que está cargado de información y de análisis, que es lo que más necesita Venezuela, Latinoamérica y el mundo, porque hay que tener conciencia crítica. Si nos dejamos llevar solo por lo que dice no sé quién, no, nosotros tratamos de que con nuestros comentarios y nuestros análisis usted piense y tome su propia opinión. Y como yo sé también que... Voy a darle las gracias a todos los comentarios de otros compañeros de medios, como ayer tuvo una deferencia Miguel Ángel, la tuvo Carlos Acosta. Tan bello, muchas gracias. Oye, la ha tenido Agustín Acosta, la ha tenido Mariana. La ha tenido una cantidad de gente que... Pero es que eso no es por mí, eso es por ustedes. Los periodistas reconocidos están viendo este programa Los Arroceros. Bueno, eso es por ustedes, porque les gusta. O sea, yo me disculpo porque los errores... Yo soy disléxico, yo soy así, mi mente está... mis cables están cruzados diferente a todos ustedes. No crean nada, porque él cada vez que... Yo mejor ni les digo, pero él siempre, no, mira, tal cosa, porque acuérdate que yo soy disléxico, eso es mentira. Sí, es verdad, pero lo toma como una muletilla. ¿Qué disléxico vas a hacer tú? Miren, chao. Nos vemos mañana a las 9 de la noche, hora Venezuela, por aquí, por su plataforma, el canal de Nito, aunque los arroceros se cogieron este espacio definitivamente de todos los miércoles. Nos vemos mañana, descansen muchísimo, gracias por sus comentarios. Los leo. Un día de esto vamos a hacer, siempre se los digo, voy a hacer un programa y los voy a mencionar a todos, pero de verdad que es importantísimo. Recuerden, el dedito hacia arriba, compartan. Eso es imprescindible. Compartir con amigos y familiares, sobre todo en estos tiempos de desinformación y de censura que hay en muchos de nuestros países. Sobre todo yo hablo de Venezuela. Así que compartan, suscríbanse. Estoy rumbo a los 200,000, estoy muy cerca. Así que los necesito una ayudadita, pues. Descansen esta noche, mañana a las 9 nos vemos por aquí, por el canal de Nito. Chao.